En este video vamos a ver los modos de adquirir la propiedad, ya sea de manera originaria o de manera derivada. Lo que quiero que sepas es que, como esto va dirigido a por ahí distintas cátedras, esto va a ser completo, es decir, no es que va a estar dividido o subdividido por unidades como lo hacía anteriormente en los otros videos. Acá va a estar todo, lo anterior y lo posterior. Es decir, lo que entra en el primer periodo, en el segundo periodo y en el tercer periodo. Por ahí especificando las épocas. Así que bueno, espero que sea de mucha utilidad. En un solo gráfico y en un solo video vas a tener los modos de adquirir la propiedad. Hola, mi nombre es Fernando y esto es Tutorías Romano. Comenzamos con el video. Bueno, dentro de los modos de adquirir la propiedad, como mencioné en un principio, tenemos originarios y derivados. ¿Cuál es la diferencia entre originarios y derivados? Tiene que ver con que en los originarios tenemos que no media una relación con un antecesor jurídico. Es decir, que la propiedad vos la tenés por la relación estrecha y directa con la cosa. No es que alguien viene y te vende y te da algo para que vos te conviertas en propietario. No, en el originario vos te convertís en propietario por la relación directa con la cosa. Luego tenés el otro modo de adquirir la propiedad, que serían los derivados. ¿Qué significa que sea derivado? El derivado significa que este tipo de propiedad se logra por la traslación de derechos del anterior propietario. Entonces acá tenemos un propietario anterior que le traspasa la propiedad a un propietario posterior. Bueno, para comenzar esta clasificación, que es bastante extensa, como estarás viendo acá en el gráfico, tenemos dentro de los modos originarios lo que sería la ocupación. La ocupación es tomar posesión de una cosa que no le pertenece a nadie. Cuando hablamos de una cosa que no le pertenezca a nadie, hablamos de una res nullius. Por ejemplo, podría ser, no sé, una piedra que vos te encuentres en el río, en la costa del río. Esa piedra no le corresponde a nadie, entonces si vos te la encontrás, podés tomar posesión de esta cosa. Luego tenemos una clasificación que es un tanto más extensa, que hablamos de lo que sería la accesión. Bueno, dentro de lo que sería la accesión es cuando una cosa se adhiere a otra de forma natural o artificial para integrarse ambas en un solo cuerpo. Es decir, tenemos dos cosas y esas dos cosas se unen. Ahora, dentro de la accesión tenemos tres clasificaciones. Primero, tenemos de un bien mueble a un bien mueble. Luego tenemos otra que es de un bien inmueble a un bien mueble. Y por último tenemos la clasificación que habla de un bien inmueble a un bien inmueble. Entonces, en el primer caso de bien mueble a bien mueble, tenemos la ferruminatio, que hablamos de la unión que se da por una soldadura, unión de dos metales por una soldadura o por esta cuestión de que vos soldás dos partes y se unen. Entonces la pregunta sería, ¿quién es el dueño de esta cosa nueva que surge a partir de esta soldadura? El dueño es el de la cosa principal. En la textura, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un tejido o bordado, y ¿quién es el dueño de este tejido bordado? El dueño es el propietario de la tela. En la tintura hablamos de la coloración de telas o paños, y el propietario se dice que es el dueño del paño. Luego tenemos la escritura, donde en este caso tenemos la accesión tinta al papel o a un pergamino, es decir, la escritura, básicamente. Entonces, ¿de quién sería la propiedad acá? La propiedad es del dueño del papel o del pergamino. ¿Ves? Entonces, todos estos son casos en los cuales nosotros tenemos dos cosas muebles que se unen. Entonces, nosotros debemos determinar quién es el propietario. Cuando vos estés haciendo tu resumen o cuando estés haciendo una lectura del libro, anda fijándote esto que yo te estoy marcando.
primero qué es y luego quién sería el dueño en este caso, ¿no es cierto? Bueno, y por último, dentro de las cosas muebles a muebles tenemos la pictura. La pictura sería una pintura realizada en un lienzo o madera. Si bien estaba discutido esto, quién era el dueño, quién no era dueño, Justiniano, como siempre, al final del periodo del derecho romano, vino a mencionar de que el dueño era el artista. ¿Pero por qué el dueño era el artista? Porque lo que realizaba el artista valía más que los materiales que tenía esta pintura. Es decir, la obra del artista valía más que la pintura en sí misma. Entonces, razón por la cual el dueño era el artista. Luego vamos a una un poco más sencilla, que hablamos de bien cuando se unen bien mueble a un bien inmueble, como en el caso de la siembra, de la plantación o de la edificación. Luego tenemos por último, dentro de lo que serían la accesión, bien inmueble a bien inmueble. Acá siempre se generan problemas para recordar estas palabras porque son bastante similares y por ahí son complejas. Entonces, acá tenemos que hablar de que primero tenemos lo que se denomina aluvión. El aluvión es cuando el propietario de un fundo adquiere tierra que va sedimentando un río. Es decir, pedazos de tierra que van cediendo, entonces razón por la cual la adquiere el dueño de este fundo. Luego tenemos lo que sería la avulsión. Es una porción de terreno que se arranca de un fundo. Es decir, por supuesto que estamos hablando por aguas o por lo que sea. Entonces esta porción de tierra vamos a suponer que viaja desde mi fundo hasta el fundo del vecino y se adhiere a ese fundo. Al adherirse a ese fundo forma parte de él por accesión. Luego tenemos lo que se denomina alveus derelictus. El alveus derelictus es cuando un río público varía su cauce. Y por último, dentro de la clasificación de inmueble a inmueble, tenemos la insula influminenata, que es aquella isla que emergía de un río público. Entonces, vamos a repasar un poquitito esto porque es bastante extenso. Hablamos de que la accesión era cuando una cosa se adhiere a otra de forma natural o artificial para integrarse a ambas en un solo cuerpo. Tenemos bien mueble a mueble, bien inmueble a mueble y bien inmueble a inmueble. Viste que habíamos dicho recién todos estos nombres, que tenemos lo que es la ferruminatio, textura, tictura, escritura, pictura. Y luego tenemos la siembra, plantación y edificación. Y por último estos nombres que son un poquito más difíciles, que es el aluvión, avulsión, alveus derelictus e insula influminenata. Si yo me los acuerdo, ¿cómo no te los vas a acordar vos? Entonces, luego teníamos lo que sería la especificación como otro modo originario de adquirir la propiedad. La especificación es la transformación de una materia prima en una nueva especie. Esto no requiere mayor complejidad y ni mayor explicación que esto. Luego tenemos lo que es la confusión y la conmixtión. La confusión sería aquella mezcla de líquidos. Por ejemplo, yo con las tutorías presenciales que hacíamos en la universidad antes, el año pasado, decía que acá en Argentina tenemos una bebida que es el Fernet, que unimos el Fernet y Coca-Cola. Entonces, si yo uno Fernet y Coca-Cola, ¿quién es el dueño de ese vaso? Bueno, ahí está la cuestión. Luego tenemos la mezcla de sólidos, que sería la conmixtión. Ahora, la pregunta acá sería como la acabo de hacer. ¿Quién es dueño acá, en este caso? Bueno, nuestro manual de Argüello sostiene de que hay condominio, es decir, el vaso de Fernet es de las dos personas, del dueño del Fernet y del dueño de la Coca. Doy este ejemplo que no es tan didáctico, por así decirlo, no es tan... es más informal, es para que vos me entiendas, porque yo te digo esto y vos te vas a acordar.
Por ahí los que son de Chile, que miran el canal, es lo que sería que ustedes le dicen combinado. No sé si por ahí me entienden. Es una bebida que se toma, que se mezclan dos cuestiones y se realiza lo que se denominaría en derecho una confusión, que hablamos de una mezcla de líquidos. Luego tenemos, no van a ir a decir ese ejemplo porque si no está todo mal, pero la idea es que ustedes con esto que yo les estoy comentando lo entiendan. Luego tenemos lo que es la adjudicación. La adjudicación es el otorgamiento de la propiedad por pronunciamiento judicial. Entonces, ¿qué es lo que ocurría acá? Teníamos una cosa común y esto lo que hacía era que se dividía, se partía hacia las distintas personas. Esto, ¿cómo se llegaba a lo que era la adjudicación? Se llegaba mediante las acciones divisorias. Las acciones divisorias, que por ahí las podrían haber visto en el primer periodo, era la actio familiae circundae, que partía la herencia, teníamos una masa hereditaria y la debíamos partir a los distintos coherederos. Luego teníamos la actio comuni dividundo, que realizaba la división de la cosa común entre copropietarios. Y por último teníamos la actio finium regundiorum, que era aquella acción de deslinde. Deslinde sería dividir un fundo, es decir, de este lado para vos, de este lado para la otra persona. Entonces, por último, nos queda la usucapión y la prescriptio longi temporis. Esto era la posesión continuada de una cosa durante el tiempo determinado por la ley. Entonces, primero estaban divididas porque la usucapión era para los fundos itálicos, la prescriptio longi temporis era para los fondos provinciales. Entonces, una era para este tipo de fondos y la otra era para los otros fondos, para los provinciales. Entonces, ¿qué ocurrió acá? En la época, en el tercer periodo, que es el derecho, yo siempre hablo de periodos siguiendo lo que es la línea de tiempo de Pietro Bonfante. En el derecho justinianeo, es decir, en el tercer periodo, tenemos la distinción entre fondos itálicos y fondos provinciales absolutamente desaparece, ya no existe. Entonces, a raíz de esto, no tiene sentido tener una distinción de dos institutos sobre fondos itálicos y provinciales, razón por la cual se funden en uno solo. Más allá de esta cuestión, esta institución que hacía que se tenga la propiedad de una cosa por tenerla durante un tiempo, tenemos ciertos requisitos. Estos requisitos en el derecho justinianeo son los siguientes. Tenemos la res habilis, que significaba que eran todas las cosas habilitadas que se encuentren para realizar esta usucapión. Vos no vas a adquirir la usucapión de una cosa hurtada o de una res extracomercio, entre otras cuestiones, pero se entiende a lo que voy. Son todas las cosas, salvo estas excepciones que hacen de que vos no puedas tener la propiedad de esa cosa. Luego tenemos el titulus. Respecto del titulus es la existencia de un acto jurídico válido en derecho que hubiera sido idóneo para adquirir de inmediato la propiedad, pero que por algún defecto de forma o de fondo esto no fue posible y solo legitima la posesión. ¿Te acordás que en el video anterior habíamos hablado de uno de los tipos de posesión, que era la posesión legítima? Bueno, acá tenemos una posesión legítima, porque tenemos un acto jurídico válido, pero este acto jurídico válido, como acabo de mencionar, existía un defecto de forma, como podría ser lo que sería, no pudimos hacer las formalidades como la emancipación, o un defecto de fondo, no fue posible. Entonces ya tenés una posesión legítima. Luego tenemos lo que se denominaba fides. La fides sería la buena fe, básicamente. Es decir, que vos no lesiones intereses jurídicos ajenos al entrar en posesión de una cosa. Luego teníamos la posesio, que era la posesión continuada de una cosa durante un término que se encontraba fijado por la ley. Y por último teníamos lo más importante dentro de esto, que sería el transcurso establecido por la ley. El transcurso establecido por la ley, teníamos que
eran 3 años para las cosas muebles y 10 o 20 años para las cosas inmuebles, según si las partes vivían en las mismas o distintas provincias. Estos plazos que yo te estoy mencionando son los plazos del tercer periodo, es decir, del derecho justinianeo. Entonces, de esta manera terminamos lo que serían los modos originarios de adquirir la propiedad. Los volvemos a decir: ocupación, accesión, especificación, confusión y conmixtión, adjudicación y por último la usucapión y la prescriptio longi temporis. Ahora, y ya para terminar esta parte, no quiero abrumarte tanto ni que sea tan extenso el video, tenemos los modos derivados. Dentro de los modos derivados tenemos lo que era la emancipación. ¿Te acordás aquel ritual del cobre y la balanza que hablábamos por ahí cuando hacíamos referencia a la unidad de las cosas? El ritual del cobre y la balanza es que yo iba y compraba algo, me convertía en propietario quiritario de algo con esta solemnidad. Luego teníamos lo que era la injure cessio. La injure cessio simulaba un proceso de reivindicación. Como lo vimos en el video anterior, que hablábamos de la acción reivindicatoria, bueno, acá no era real, sino que era simulada. Y a raíz de esta simulación de reivindicación que operaba por lo que habíamos dicho que era la legis actio per sacramentum, se adquiría la propiedad. También, por supuesto, que era solemne porque el procedimiento de las legis acciones conlleva a lo que sería la utilización de las palabras solemnes. Por último, y sumamente importante, tenemos lo que se denomina la tradición. ¿Por qué digo sumamente importante? Porque hoy se encuentra en nuestro derecho. La tradición viene de larga data, viene desde el primer periodo, que se aplicaba para las cosas res nes mancipi. Pero ¿en qué consiste la tradición? La tradición consiste lisa y llanamente en la entrega de una cosa por el propietario a otra persona con la intención de que ésta la adquiera ocupando su lugar. Yo necesariamente te tengo que dar los conceptos, pero ¿qué significaría? Que yo te entregue la cosa directamente. Vos me comprás un esclavo, yo te entrego el esclavo y con la intención de que vos te conviertas en propietario de ese esclavo. Entonces es la entrega de la cosa. Hoy en día sería que si yo te compro una computadora, el hecho de que te la entregue te convierte en propietario. No es tan fácil como eso, pero es para que lo entiendas. Por ahí hay que tener otras cuestiones según el Código Civil y Comercial. Bueno, pero ¿qué ocurría con esto? Porque vos me vas a decir, bueno, y está bien, yo te entrego algo que es más tangible, que es decir, que te lo puedo entregar en las manos, no sé, un pan, estoy tratando de trasladarme a Roma. Pero ¿qué ocurría cuando había cosas que eran grandes, como un inmueble? Un inmueble no podía ir yo y llevártelo y entregártelo en las manos. Entonces, la exigencia esta que había de la materialidad fue desapareciendo. Entonces, a partir de ahí aparecieron distintos casos de tradición. Los distintos casos de tradición son las siguientes. La tradición simbólica, que decía que se entregaba algún cierto tipo de símbolo que exteriorice esta transferencia. Por ahí los manuales hablan de, en un caso de un mercado se entregaba la llave. Luego tenías lo que sería la tradición longa mano. Con la tradición longa mano, vos directamente lo que hacías era indicar, señalar la cosa y a partir de ahí la ponías en manos del adquiriente. Luego teníamos la traditio brevi manu. La traditio brevi manu lo que hacía era que el poseedor o el detentador pasaba a ser propietario. Cambiaba de poseedor a propietario. Luego teníamos el constitutum possessorium, que era al revés. El propietario pasaba a ser poseedor. Entonces, la simbólica era dar un símbolo para demostrar esta cuestión. La longa mano se indicaba la cosa y se las ponía en manos del adquiriente. Y la traditio brevi manu era que el poseedor o detentador pasaba a ser propietario. Y la constitutum possessorio, el propietario pasaba a ser poseedor. Bueno, creo que con esto está
estamos. Es un gráfico bastante extenso, como habrás visto, pero bueno, espero que me hayas entendido y nos veremos en el próximo video, que va a ser respecto de la propiedad. Así que bueno, nos veremos en próximos videos. Muchas gracias.